El Hilo Noticias, un espacio con invitados que te transportarán al universo científico de la innovación. El Hilo Noticias. Investigamos sobre inteligencia artificial e informamos con humanidad. Con la presentación y dirección de la periodista Selene Botero. Ya nos conectamos. Es un gusto darle la bienvenida a la doctora Mabel Ortega Zapata, psicóloga, licenciada en Educación y máster en Neuropsicología y Educación. Les amplío brevemente el perfil de nuestra invitada. Es creadora de la Corporación Colombia de Colores, institución que busca a través de sus programas descubrir, desarrollar y potenciar los talentos de los niños, niñas y jóvenes. Especialista en asesoría, elaboración y orientación de proyectos educativos institucionales. Docente universitaria, conferencista, capacitadora y orientadora en procesos de emprendimiento, teóloga, escritora de textos para la primera infancia. Ha desarrollado una metodología propia llamada la pedagogía de la palabra, la cual aplica dentro de sus programas de Colombia de Colores y también la comparte con padres y maestros. Es un gusto entonces tenerla en nuestro programa. Damos inicio a nuestra conversación agradeciendo su tiempo y atención a este espacio. Usted ha incorporado el tema de la inteligencia humana y voy a subrayar la palabra humana como un punto de partida para incluso evaluar la inteligencia artificial. Explíquenos cuál es su premisa frente a este tema. Sí, este es un tema bastante inquietante en estos momentos, donde nosotros desde nuestra institución hacemos pues un énfasis en toda la parte humana. Total, la parte humana es nuestra, nacemos con ella, hace nuestro propio ser, se fundamenta en todo lo que hacemos, en lo que creamos. Y la inteligencia artificial, como lo dice la palabra, es artificial, es creada por nosotros los humanos. Creo que cuando nos juntamos muchas personas con ese talento humano, creamos la inteligencia artificial y salen cosas de verdad bastante interesantes que generan soluciones también a problemas sociales, educativos, económicos, de toda índole que pueden pues ayudar mucho. El ser humano siempre busca la perfección, busca llenar vacíos, busca sanar heridas faltantes. Y creo que la inteligencia artificial es un gran apoyo desde que lo sepamos pues combinar. ¿Cómo es esta aplicación muy en el caso específico de la población infantil, niños, niñas y adolescentes? Y como experta y doctora y especialista en el tema de educación y neurología, imagínese cuál es ese límite que tienen que tener los menores de edad para abordar temas como la inteligencia artificial y tecnologías que están ya al alcance de la mano de ellos. Sí. Y que a veces siento que los padres a veces incluso queremos descargar a los niños y si estamos cansados de cuidarlos, vaya, entreténgase y nos desentendemos de qué están haciendo los chicos. La inteligencia humana es una capacidad del ser. Se encuentra pues como en diferentes fuentes de las personas. Ahora está muy inquietante toda la parte de inteligencia artificial y no solo esa, pues que es la más avanzada, sino también de todos los desarrollos tecnológicos en cuanto a los juegos, las aplicaciones y todo lo que se puede o no se puede usar. Digamos que la inteligencia artificial está siendo muy importante para unos desarrollos desde la tecnología en todos los campos, pero en el tema educativo sí genera una inquietud, pero más que todo en estos muchachos ya que manejan pues como mucha tecnología con el famoso ChatGPT, con que nos están, ellos ya no quieren estudiar, es que resulta que ellos van allá, pero yo pienso que también es que el docente o el maestro tiene que generar estrategias de combinación entre la IA, ¿cierto? Combinar esas con lo que él sabe, porque no podemos apartarnos como de ese ámbito. La primera infancia es así, hay que tener mucho cuidado con ella y en cómo vamos a aplicar estas tecnologías o si no las tenemos que aplicar. Creo que es ahí donde está pues como la respuesta. En su perfil se cuenta que a partir del crecimiento de sus 3 hijos, usted encontró un camino para potenciar sus talentos y capacidades sin partir de ese estigma del coeficiente intelectual. Entonces, como ahora... Sí, eso es súper interesante porque mira que en consulta y dentro de nuestra institución, nosotros generamos a partir de la experiencia, venimos desde hace 40 años haciendo investigación en todo lo que es inteligencia y todo lo que es talentos.
que no son lo mismo. Eso es importante aclararlo. Es decir, la inteligencia, para aclararlo, es una capacidad que tiene el ser humano dentro de sus procesos cognitivos, digamos, alta. Entonces, hay niños que tienen mucha mejor análisis, memoria, resolución de problemas, tienen esa capacidad. La capacidad se mide, ¿cierto? Uno y eso dice, es lo que se llama inteligencia. ¿Cierto? Es una capacidad medible, que por eso aparecen pruebas psicológicas donde, listo, entonces vamos a hacer estas pruebas de inteligencia, vamos a medir cuál es su coeficiente, etcétera. El talento no. Entonces, la inteligencia es esa capacidad que es objetiva. El talento es una habilidad, por lo tanto, es muy subjetiva de medir, porque yo te podría preguntar a ti, Selene, ¿cuál, digamos, pintor te parece mejor, ¿cierto? Si Miguel Ángel o Da Vinci. ¿A ti cuál te parece mejor? Escogería Da Vinci, porque Listo. siento que además de la obra pictórica, Sí. esta persona desarrolló en la época para la que vivió muchos avances científicos y no hizo solo pintura, sino que se encarretó con la ciencia, Claro. por decir algo. Escogiste uno súper, además, porque él sí tenía una capacidad intelectual muy alta. Pero si lo vamos a ver solo desde el talento como arte, uno puede decir que Miguel Ángel era una persona impresionante o Botero, ¿cierto? Entonces es muy subjetivo porque es dependiendo del gusto de cada persona. No podemos decir, sí, es que es este, no, hay muchos. Y cada quien se acomoda como a su gusto, a su estilo, a su personalidad, mientras que la inteligencia no. Eso es absolutamente medible y eso no tiene puesta en escena. Entonces, cuando a nosotros nos llegan a nuestra institución familias con niños que dicen, ay, mire, es que mi niño viene con una capacidad intelectual que debe ser mayor de 130 para catalogarse como un chico con alta capacidad. Y entonces nosotros preguntamos, ¿y qué? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué le dijo pues esa medición? ¿Qué va a hacer con eso? Pues, exacto. Listo, maravilloso. Entonces, no sabemos, listo. Entonces, es ahí donde entra la parte humana, es donde entramos a ver uno a uno, sujeto a sujeto, con qué viene, qué trae en su historia, qué trae en su vida, qué habilidades se combinan con esa inteligencia. O sea, hacemos un estudio completo, además desde todas las áreas, desde la investigación, literatura, tecnología, música, danza, teatro, o sea, son 9 áreas, incluyendo la tecnológica, donde el sujeto en presencia podemos ver qué tiene y no qué nos dice un papel, ¿cierto? Porque aparecen muchos con unos coeficientes muy altos y resulta que a la hora de uno observar no sabe dónde está. Entonces se empiezan como a revisar cosas como de su parte emocional, su familia, su historia, todo eso que tiene que ver ahí, ¿cierto? Y a veces desde la misma docencia estamos generalizando todos los que tienen TDAH, todos los que tienen autismo, todos, y entonces los vamos categorizando también en igualdades. Tiene que ser uno a uno. Y esa singularidad, que es el término bonito, pues que entonces estás trabajando, hace que uno dice, bueno, yo soy del común. Pues sí, del común porque estoy dentro de un rango intelectual, tal como estoy entendiendo la explicación. Pero puede haber niños, niñas, adolescentes con un coeficiente intelectual muy alto y eso no significa que se desarrolle humanamente muchísimo porque estos otros talentos quedan allí apagados o no se trabajan. Lo entendiste perfecto. Y uno puede encontrarse muchachos con un coeficiente promedio bajo, absolutamente talentosos, que uno dice, wow, ¿de dónde salió con esto, cierto? Entonces, una prueba psicológica no determina, no debería determinar, sino que es todo un conjunto de otras posibilidades de las que buscamos en los muchachos. Y me voy a meter en unas honduras que tal vez no al lugar, pero que me llega a la mente y no puedo evitar preguntar, ¿y entonces quiénes son más felices? ¿Estos niños con un gran nivel intelectual o coeficiente intelectual o estos menores y adolescentes con un gran potencial de talento? Yo diría que la felicidad no tiene nada que ver con el talento, ¿cierto? Porque yo puedo tener o no tener talento y ser una persona más tranquila, más
pues aceptando más bien la propia realidad. Creo que tampoco existe esa felicidad absoluta, no, uno tiene momentos de ira, momentos de placer, momentos de felices, momentos tristes. Entonces, lo que sí me queda muy claro es que cuando este sujeto aprende a conocerse a sí mismo, a saber qué tiene y aprovecharlo, si es una persona completamente pues feliz en lo que está haciendo. Es que es lo más importante, que uno pueda ejercer lo que le gusta hacer. Has creado una corporación, la cual, voy a abrir comillas, en compañía de un equipo interdisciplinario de psicólogos, neuropsicólogos, profesores y profesionales especializados en los diferentes talentos e inteligencias, busca descubrir, desarrollar y potenciar los talentos desde edades tempranas a través de diferentes actividades y momentos. Cierro aquí comillas. Entonces estamos en una era digital y atravesando la llamada cuarta revolución. ¿Cómo están trabajando el tema de la inteligencia artificial en estas nuevas generaciones y con todos estos especialistas desde distintas disciplinas, como acabo de enumerar? Nosotros tenemos un eslogan que dice: somos talentos desarrollando talentos. Es decir, nosotros manejamos 9 áreas principales y si tenemos un acompañante, porque no le decimos ni maestro ni nada, es un acompañante, y el estudiante no es el estudiante, sino que es el aprendiz. O sea, nosotros acompañamos el aprendizaje de esos niños que van allá. No somos más, somos simplemente acompañantes del proceso que vive uno a uno. Pero eso sí tienen una característica, y es que gente muy tesa, o sea, gente muy experta, que habla un segundo idioma, que conoce muy a fondo, que ellos a ciencia cierta sí pueden decir: este chico tiene estabilidad, ¿cierto? La visualizan porque ven unas capacidades y ven unas competencias que sí tiene ese estudiante. Ahora hay muchas herramientas de IA que se aplican a cada una de esas áreas. Entonces ellos utilizan, digamos, en arte utilizan una herramienta, en tecnología o en literatura otra, entonces lo que es de redacción, utilizan esas herramientas, pero nos enfocamos mucho en los procesos. ¿Qué quiero decir con los procesos? No es que le digan lo que está pasando en los colegios. Pero es que el niño es un copy-page. No, es que el niño trajo una tarea que la bajó de internet. O él hizo revisar eso en un programa de IA para ortografía y realmente lo que estamos trabajando es ortografía, ¿cierto? Entonces, es que los estudiantes puedan ejercer unas labores que el maestro tiene que ser muy hábil, porque ahí sí no es que si quiere, no, tiene que ser muy hábil para corroborar que el muchacho sí está haciendo un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Yo no le entrego a un niño de 7 años una calculadora. Yo primero, lógicamente y críticamente, le enseño cómo es la suma. ¿Qué es la suma? Es juntar esto más esto, y perfectamente después él puede ir a la calculadora que está en el celular o en la computadora, donde sea, y verificar. Entonces es ahí donde uno lo primero que hace es verificar que él está entendiendo un proceso, que luego puede ratificarlo y que luego ya, pues cuando uno ya sabe sumar, restar, multiplicar, pues use la calculadora. O sea, no se va a poner a pegar de un lápiz con una hoja, ¿cierto? Sí. Pero esos procesos sí tienen que quedar supremamente claros para que luego el estudiante aprenda esos programas que le van a ayudar a mejorar. Cada quien, de acuerdo a su generación, buscó el conocimiento en un libro, en la biblioteca, luego llega a internet, ahora llega, por decir algo, entonces, y seguir con el nombre, ChatGPT. Sin embargo, en ningún caso es garantía o no del aprendizaje. Y lo que tú nos estás diciendo es, no se trata de memoria o de automatizar, sino de si entendí el proceso y lo que está pasando, estoy aprendiendo. Entonces los maestros y padres de familia tienen una gran responsabilidad, sobre todo con estos menores, para acompañarlos y sin limitarles su desarrollo, tampoco satanizar la tecnología, porque van a acudir a ella sí o sí. Y es incluso muy complicado porque llegan a esas tecnologías de una manera que uno no se explica. Pues, o sea, ¿en qué momento? ¿Cierto? Ahorita nosotros hacemos unos congresos, el que acaba de pasar fue sobre inteligencia artificial y humana, y eso nos llevó como a que vamos a generar otra formación en lo que llamamos, los muchachos son nativos digitales, pero resulta que también son huérfanos digitales. Nosotros recibimos en consulta
papás, por ejemplo, que dicen, no sé qué hacer, mi hijo tiene 5 años y lo pillamos viendo pornografía. Entonces uno dice, ¿cómo llegó allá? ¿En qué celular estaba? En el mío. ¿Por qué estaba en el tuyo? ¿Qué quiere decir eso? Siempre buscamos como el responsable. Es que este es el responsable, es que aquel es... No. ¿Por qué usted tenía esa página abierta ahí? Su hijo, ¿por qué accedió? Disponible. Disponible, ¿cierto? Entonces, como que no quieren confrontarse que realmente la responsabilidad de las redes sociales está desde una educación de la casa, porque se nos volvió todo muy facilista. El niño no quiere comer, le prendemos la pantalla. Ese es el canje, no, él está pegado a pantalla. Y así canjean. Si te portas bien el fin de semana, cuando ya son más adolescentes, entonces te permito que salgas o que abras tus redes o lo que sea. O sea, hay un descontrol. Por eso te digo, hay huérfanos digitales. Es impresionante lo que está sucediendo en este momento, porque muchísimas de las dificultades que se están viendo ahora es porque esos muchachos encuentran cosas que no saben manejarlas. Como están tan solos, tampoco tienen a quién preguntarle, ¿ve esto cómo se hace? Ellos se encuentran con cosas y ahí van aprendiendo. Entonces, ahora hay una adicción que quiero enfatizar mucho en este programa, y es, hay una adicción a la pornografía tan fuerte o más fuerte que a las drogas, que a las bebidas alcohólicas, pues que a otros consumos. Está altísima. Entonces tenemos mucha demanda de mamás con adolescentes porque eso no lo saben cómo parar. Y eso se vuelve un caos para el muchacho que apenas está construyendo una identidad. Estamos con la doctora Mabel Ortega Zapata, psicóloga, licenciada en educación y máster en neuropsicología y educación. Y nos lanza una alerta como padres de familia, como maestros, como personas que podemos hacer parte de un hogar donde somos el adulto responsable, y utiliza un término maravilloso, y es que, listo, estamos ante nativos digitales con huérfanos digitales, porque los adultos estamos sin tener el conocimiento para administrar toda esta tecnología y el límite que deben tener los jóvenes. Y la alerta que nos lanza, para recapitular esta pregunta, es la pornografía a la que están accediendo los jóvenes, donde se desvirtúa todo el concepto del amor y donde se pierden una cantidad de lazos que son los que deben realmente sostener los encuentros sexuales. Uh-huh. ¿Qué recomendación haces a padres, a maestros, para que sepan procesar y tramitar esto que está ocurriendo? Estamos en un mundo muy caótico donde todo está disparada la ansiedad enormemente, la depresión, la soledad. Por eso hablamos de estos huérfanos digitales. Se nos volvió todo consumismo, trabajo de día y de noche. Personas que tienen hasta 2 trabajos, uno cree que eso se ve en el exterior, no, aquí. Y hablando de la IA, eso sí que es un consumismo. Entonces, tú ves las redes, ¿cierto? Alguien se mete en las redes y empieza cursos de IA para esto, cursos de IA para aquello, IA, ¿cierto? O sea, nos invadieron. Y hay una demanda en un bienestar. Yo te hablaba ahorita, el ser humano tiene muchos vacíos. Nosotros tenemos muchos vacíos y queremos llenarlos y siempre llenarlos. Vacíos emocionales y mentales, ¿cierto? Para que ahora hablemos de un caso que se dio en Estados Unidos, de un muchacho que se suicidó. ¿Por qué? Y entonces ahí es donde yo te digo que está disparada toda la ansiedad, la depresión, la angustia. Los papás delegan la educación en los empleados. Y te aclaro algo, ojalá los papás que nos están escuchando, es: la educación no la da la escuela da conocimiento y tienen unos propios retos. Desde el Ministerio de Educación, los muchachos tienen que cumplir estas competencias y tienen que ser los mejores, entonces tú vas a un colegio y ves a los maestros atosigados, o sea, como tengo que entregar este informe, tengo que hacer aquello, tengo que dar respuestas, tengo que dar conocimiento. Yo no sé, ese niño es muy necio, no, yo no sé, ese muchachito, ¿cierto? Los papás educan y quieren también que la escuela los eduque. Pero es que yo pago una mensualidad, pero es que yo le puse los cuadernos, los uniformes, o sea, ¿ustedes qué están haciendo? Y resulta que los profes dicen, pero es que eso no me corresponde, y están en lo cierto. Un Ministerio de Educación dice, hay que enseñar conocimiento, y ahí sí la IA es una
maravilla. Entonces, si los colegios aprendieran a usar la IA en beneficio, eso espectacular. Un maestro no tendría por qué hacer informes, dedicarse todo el tiempo que hacer informes, que hacer un proyecto. Para eso están las herramientas de la IA, ¿cierto? Una presentación. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de que tienen que crear textos, busca el ChatGPT. Tienen que crear logos, entonces está el Midjourney, ¿cierto? Hay que hacer una presentación espectacular, entonces busque Gamma. Son aplicaciones de IA, ¿cierto? Pero queremos desde el área de música crear algo, entonces vaya a la aplicación que se llama Sumo. Mapas mentales, entonces vaya al ChatMind, ¿cierto? Entonces hay esas aplicaciones donde el maestro simplemente, si las aprende a manejar, le da instrucciones a ese programa y le dice, necesito que genere un programa, un proyecto de educación sexual que contenga ta. Es más, lo puede elaborar con los estudiantes. Vamos entre todos, ¿usted qué quiere aprender? ¿Usted qué quiere aprender? ¿Usted qué quiere aprender? Y generan un proyecto, le dan las instrucciones y él sale. Antes uno demoraba hasta meses construyendo un proyecto. Esa es la ventaja de la IA. Como acabas de enumerar unos lugares donde los maestros y padres de familia podemos acceder para tener esas ventajas, me gustaría, para quienes están en nuestra audiencia y no tuvieron tiempo de anotar, que recapituláramos esas 5 o 6. Si yo quiero crear un texto, entonces yo voy al ChatGPT. Pero si yo quiero crear un logo, voy al Midjourney. Sí. Si quiero crear presentaciones, entonces voy a Gamma. Si quiero crear música, voy a Sumo. Si quiero crear mapas mentales, entonces voy a ChatMind. Pero resulta que yo quiero crear avatares, entonces voy a Heigen. Y quiero planificar incluso un viaje, porque son muy bonitos. Te dan pues todas las coordenadas, vas a Gemini. Quiero ayuda en matemáticas, entonces vas a Sócrates. ¿Quieres transcribir audios? Vas a Pinpoint. O sea, te estoy mencionando algunos, pero herramientas hay por montones. Entonces, aprovechémoslas en la parte educativa. Incluso hay una empresa que se llama, en el Congreso tuvimos una empresa que se llama Esri, que donaron un programa que se llama ARGIS, que es localización, o sea, donde tú puedes conocer todo el planeta en esa plataforma para todo lo que es geografía. O sea, el programa más innovador que hay en el mundo en todo lo que es geografía. Lo entregamos incluso a los colegios. O sea, hay muchas herramientas para que los padres, los estudiantes y los maestros puedan aprovechar. Ahorita más tarde hablamos un poquito sobre también de los juegos, que hay unos bien interesantes para que los chicos los puedan aprovechar en casa. Sí, y me encanta porque estamos entrevistando a la doctora Mabel Ortega, psicóloga, licenciada en educación y máster en neuropsicología y educación, y me parece que tienes como un equilibrio bien clave. Por un lado, no te estás negando a las herramientas de la tecnología y nos acabas de hacer un listado de donde maestros, padres y alumnos podemos alimentarnos y aprovechar las herramientas. Pero también estás prendiendo alertas. Hemos mencionado 2. Uno con el tema de la pornografía y otro de un caso que me quisiera detener un poco en él, y fue lo que ocurrió con este adolescente de 14 años, Sewell Setzer, quien, la madre de este joven, afirma que su hijo se había vuelto adicto a un chatbot con el que estableció una relación, entre comillas, sentimental, la cual terminó en suicidio. ¿Cuál es tu opinión frente a este caso y a muchos similares que no terminan en suicidio, pero que tú sí sabes están agobiando a nuestros jóvenes frente a las pantallas y a la máquina? En la vida nada es gratuito, ni nada pasa por casualidad. Todo tiene como una razón de ser. Yo no puedo decir pasó esto o aquello, ¿cierto? Simplemente puedo hacer como unas observaciones que uno puede detectar como en la historia, por lo menos en lo que se cuenta, ¿cierto? Entonces uno dice, la historia habla pues que era un muchacho, que era muy solo, que tuvo primero un diagnóstico de autismo, después ya no, ya era de ansiedad, de depresión, y parece que él era como muy aislado. Papás, hay que tener presente cuando nuestro hijo se aísla, porque algo está pasando. Nosotros dentro de nuestra institución tenemos una pedagogía que construimos que se llama pedagogía de la palabra. Cuando uno quiere ir al psicólogo, al psicoanalista, al terapeuta, es porque quiere que alguien lo escuche. Entonces, esa palabra es esa dialéctica que me permite a mí, como ser humano, casi que sacar ese dolor que tengo.
Por eso te decía ahora, las faltas, el vacío, el chichón que tengo, porque el trauma, como todo eso que nos va quedando, de lo que hay que hablar mucho. La palabra es supremamente importante. Entonces, mirando las características de este joven, hay algo que me impactó mucho. Y es que él cogió como referente a un personaje de Game of Thrones. Él cogió a ese personaje como referente, Juego de Tronos. Y te digo, este joven tenía 14 años. Un joven de 14 años viendo una serie de esas es fuertísima, porque las escenas más violentas en guerras, en sexo, en palabras, las tiene esta serie. Y el joven escoge el avatar. Exacto, imagínate, justo. Uno busca referentes. Tú le preguntas a un niño de 4 años, ¿a quién más amas? Y él va a decir, a mi papá, a mi mamá. ¿Y sabes a cuál es la tercera persona que él más ama? A su maestra. Son referentes. Entonces él dice, esas personas que son significativas, para este muchacho, esa persona era un referente. Y cuando uno va a ver la historia de Daenerys Targaryen, que es la autora de ese avatar, entonces era una mujer solitaria, que se aislaba, fue abusada mucho tiempo, luego se tuvo que casar a la brava. Entonces, cuando ella logró destruir, cuando se destruyó, el hermano se murió, el esposo, todos, ella cogió fuerza y levantó un imperio. ¿Ves? Entonces ella de alguna manera se sentía aplastada por todo, digamos, todo lo que se veía, pero cuando ella pudo estar sola, ella hizo su tarea. Entonces, por eso te digo, no es un caso que uno diga, sí, yo no diría que es la inteligencia artificial, y lo vengo repitiendo en el transcurso, y es, la inteligencia artificial es buena porque trae muchas herramientas que se pueden usar, y no es buena si yo no la uso como debe ser. Y porque tampoco tenemos que ser reales, está ahí y hay que usarla, es una realidad. Sí, entonces, no es una moda. Y va a pasos agigantazos. Si hace 50 años empezó como toda esta revolución tecnológica, te digo que en los últimos 5 años esto ha volado al 100% más que los otros 45 años. Y los pronósticos, de acuerdo a lo que pudimos ver en el Congreso, o sea, en 5 años esto va a ser brutal. Y tú lo estás viviendo con las nuevas generaciones, porque dentro de la institución van llegando niños cada vez más pequeños con unas capacidades de acercamiento a la herramienta y de facilidad para funcionar con ella, que genera un versus padres analfabetas, sí, como acabas de decir, ¿cierto? O padres, sí, huérfanos. Sí, padres que también tienen sus propias luchas. No sé cuándo acabará, ¿no? Y justamente entonces, ¿cómo los maestros y padres de familia deben manejar un equilibrio para que sus alumnos utilicen la IA, pero que ésta no sea el reemplazo de la investigación o, como decíamos, el copy-paste de las tareas, o que reemplace incluso el afecto? Hay algo que uno debe ir construyendo en sus hijos y en sus estudiantes. Se llama dominio propio, autonomía. Los papás que aprendan cómo a entender que en la medida en que yo le enseño a mi hijo a que tenga dominio propio, a que no se deje arrastrar, a que él mismo tome una decisión después de haberla analizado, pensado, compartido en familia, él seguramente no se va a equivocar tanto. O sea, uno se va a equivocar en la vida, pero el dominio propio a mí me permite que nadie decida por mí y que yo pueda hacerlo desde la parte crítica, responsable, de que pueda aprender desde pequeño qué debo elegir, pero ha sido muy complicado. Te voy a decir por qué. Porque te hablaba de algo generacional, y es que los padres, hay algo que se llama deseo. Yo siempre le digo a los papás, ¿por qué tú deseaste tener ese hijo? No, eso fue improvisto, eso fue... No. Los hijos siempre son deseados, siempre. La pregunta es ¿para qué? ¿Por qué? Hay muchos que lo tienen claro. No, es que yo quería sentirme mamá. Yo quería. Otras muy honestas dicen, no, quería atrapar al otro. Las que no saben, pregúntense por qué tuvieron un hijo. Y resulta que los padres siempre queremos poner en los hijos los deseos que nosotros no pudimos alcanzar. Entonces viene como una lucha entre
Las expectativas que tiene esa madre frente a los resultados que va obteniendo, y ahí empiezan las frustraciones tal vez. Claro, entonces la mamá tiene unos deseos, el papá tiene otros deseos y el mismo niño tiene otros deseos. Y otros talentos, como aprendí hoy. ¿Cierto? Entonces, oiga, qué cosa tan tesa, ¿no? Entonces, sí, cuando los muchachos llegan a una adolescencia, que ya tienen autonomía, dicen, no, ¿cuál? No, es que es lo que yo quiera. Las ¿cierto? rupturas son... Ah, caramba, entonces ahí sí que hay una acción bien complicada. En Colombia de Colores se afirma que, abro comillas, descubrimos, desarrollamos y potenciamos los talentos de los niños, niñas y jóvenes, propiciando momentos pedagógicos que brindan oportunidades específicas de exploración, interacción, participación y aprendizaje. Leo todo esto porque es que finalmente me inquieta o me interesa saber cómo en la actualidad este proceso de aprendizaje se logra cuando la inteligencia artificial pareciera tener todas las respuestas a un clic en 3 segundos. No es así, no es así. En Colombia de Colores, bueno, y en los colegios queremos hacer muchas cosas. Y digamos que desde el ministerio ellos quieren alcanzar unos estándares y unos currículos, pues, y hacen unos currículos totalmente desajustados a la realidad. Que tenemos además un agravante que cada que hay cambio de administración política, entonces pasa lo mismo que en las familias. Mi deseo es este, y van y lo ponen allá y creen que todo el mundo, pues, ellos hacen unas ordenanzas y cambian. Eso no es así de fácil. En otros países, sobre todo en los europeos, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, nacieron muchas pedagogías humanistas. Y ellos empezaron a bajarle el tono a toda esa parte cognitiva. Pues después de un destroce de humanidad, de cómo quedan sus países, ellos piensan en la humanidad, piensan en qué va a ser el futuro de esos niños, empiezan a trabajar unas pedagogías humanistas muy interesantes. Entonces, yo pienso que las instituciones sí deberían aprovechar mucho la IA para lo que dijimos ahora, o sea, para agilizar procesos, en buscar esas pedagogías alternativas que van a ayudar a generar mejores seres humanos, porque, mírame, hay gente muy tesa y muy inteligente. Yo me pongo a ver, no recuerdo quién es el autor de esa película, pero la película WALL-E es una película muy futurista. O sea, a pesar de WALL-E ser un robot, cómo muestra el futuro, las generaciones todas acostadas, gordas, sin hacer nada, porque se dejaron dominar por la inteligencia artificial y todo eso, ¿cierto? Yo sí pienso que debemos que aprovecharla porque tiene cosas maravillosas. Pues yo te digo que a mí me encanta saber que, bueno, yo no la manejo tan bien, mis hijos sí. Entonces ya les digo, vení, ayúdame con esta presentación, y sacan unas cosas espectaculares. ¿En qué momento yo hubiese hecho eso, cierto? Pero no es solo la presentación. Eso es lo que le pasa al muchacho. Ven y explícanos. Sí. De hecho, propicia mucho la investigación, porque es que no es solo tenerlo, hay que leerlo, hay que buscar, hay que indagar, hay que mirar de aquí, de allá. Incluso para ejecutar los prompts o dar las órdenes, hay que tener conocimiento para que realmente el resultado corresponda a lo que se está buscando. Exacto. Estamos tejiendo este hilo con la doctora Mabel Ortega Zapata, psicóloga, licenciada en educación, máster en neuropsicología y educación. Se está tratando de llegar a un consenso para que los menores de 12 años reciban una educación enfocada al desarrollo de sus capacidades y que luego de esta edad sí estén en contacto con la IA. Usted que es experta y que está permanentemente en contacto con menores y padres de familia, ¿cuál es tu postura frente a cuál es la edad? Y me gustaría sumarle a esta pregunta, ¿y cuáles son las horas o tiempo tope que un padre de familia debería darle a su hijo para que esté en este mundo virtual, digital, navegando? Yo recuerdo mucho cuando Steve Jobs decía que es el padre de Apple, ¿cierto? Él decía que él generó todo lo de Apple, las tablets, los celulares, todo, pero él decía que él no le dejaba a sus hijos tener esos aparatos electrónicos. Y la pregunta me encanta, porque te digo, yo amo la educación y amo la primera infancia. Lo que la sociedad, los padres, los maestros entregamos a los niños de primera infancia, ahí quedó para su vida.
ahí quedó, eso es como una marca, ¿cierto? Es una impronta. Entonces, yo no entiendo por qué un niño de 2 años tiene un celular, no, ¿por qué? Cuando tenemos que empezar a desarrollar otras habilidades de pensamiento, motoras, lógicas, creativas, fisiológicas. O sea, hay que desarrollar una cantidad de habilidades antes de que conozca un celular. Hay niños que los benditos nativos digitales, además pues todo lo que hemos visto, todo lo que la pantalla, la luz, el movimiento, pues todo lo que genera a nivel cerebral. Y adictivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que los niños de 2 años estén en eso? Entonces, no, yo pienso, mira, la vida se maneja por septenios. Hay una infancia de los 1 a los 7. Cuando uno pasa a la segunda infancia, que es de los 7 a los 14, en cada septenio hay como un salto de madurez importantísimo. Entonces, ya vamos a pasar a una segunda infancia que abarca un pedacito de la preadolescencia. A los 14, el muchacho ya tiene que estar como perfilándose. Mira, ya va a terminar sus estudios de colegio, ya tiene que ir decidiendo un futuro. Entonces, hay unos procesos cada 7 años que son fundamentales. Y entonces, de 1 a 7 años, tú dirías, no contacto. Nada. No contacto con la tecnología, pues, o sea, más tiempo para el juego, que ahorita vamos a hablar del juego, más tiempo para disfrutar, conocer, desarrollarse, pero no pegarse a la pantalla y todo esto. Entre los 7 y 14, el rango ya está grande, como que tú dirías en qué edad, que se va volviendo imposible, un papá le tiene que terminar a una mamá un bendito celular a un niño. ¿Cuál es que es? ¿O una tablet o algo para...? No, mira, ¿qué edad sería ya? Ahí ya se empiezan a usar con control, porque de todas maneras, si el colegio va a empezar a implementar estas plataformas y todo, pues el muchacho tiene que ir a indagar. Hay bloqueos para estos aparatos electrónicos donde no tengan acceso, donde los papás no dejen... Sí, limitar ciertas páginas. Exacto, dejar espacios abiertos. Y el celular... Cuando un niño entiende que el celular es una herramienta de comunicación, ¿cierto? Porque me fui y que tenemos esa ventaja. Años anteriores, pues cuando podíamos vernos, no, eso era la llamada a las 3 de la mañana de tal país al otro. Sí. Pero yo le entrego a mi hijo el celular y le digo, para que nos estemos comunicando. ¿Estás bien? ¿Vas a ir donde un amiguito? ¿Me llamas? ¿Cierto? Eso se llama conciencia. Entonces hay que crear una conciencia tecnológica, una conciencia digital. Mucho acompañamiento del papá. Ven, te explico esto para qué sirve. Ven, te hablo. Los papás están esperando que a los muchachos en el colegio les hablen de las drogas y del sexo. Eso lo tiene que hacer usted, papá. Eso lo hace usted. Usted le dice, mira, existen estas drogas, existe esto, existe aquello. O sea, el colegio, vuelvo y le digo, ellos hacen unas campañas, yo las conozco. Las secretarías de educación se esmeran en hacer eso. Y ellos... Incluso los que más están desarrollados y desprovistos de acompañamiento, ya se las saben todas. Creen sabérselas todas. Y van y le chicanean al otro, y van y le dicen al otro, pero no. Sino que tenemos que estar muy atentos desde la familia a explicarle a ese estudiante. Así como se le explica, mira, la IA es esto. Es que los papás son los que tienen que empezar a explicarles. La IA es esto. Para las tareas, esta lista te sirve. Ven y juguemos, ven y te acompaño. Que el estudiante, que ese hijo o esa hija sepa a qué fuente ir. Uno se encuentra niñas que, no, yo ya sé eso. ¿Quién te contó eso? Una amiguita. Y resulta que la amiguita sabe menos. Todos están confundidos. Entonces uno dice, ¿y por qué no a los papás? No, mi papá de pronto se enoja. No te preocupes. Entonces hacemos como ese enlace. Uno les llama a la familia, les da una primera anotación, hace la apertura, pero queda la tarea de que el padre de familia esté pendiente. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué preguntas te surgieron? Ya uno va viendo a qué edad les van gustando los niños, esos chats. O sea, que no se vuelvan dependientes del otro. Por eso vuelvo e insisto, dominio propio. Que ese estudiante diga, yo sé, sí, voy a ir a buscar a la fuente. ¿Quién es la fuente más confiable? ¿Cuál es la fuente confiable? Esa que no va a querer hacerme daño. Ya nos respondiste
estos rangos de edad. Hablemos del factor tiempo. Un papá, una mamá debería decir, mira, más de 2 horas no es recomendable, más de 3. Tú como experta, ¿qué les dirías? Yo sé que son edades distintas, es que son edades, pero yo pienso y que funciones distintas, pero si ya hizo sus tareas, si ya aunque sea navegó y la utilizó como una herramienta, dijéramos para entretenimiento o matar el tiempo, ¿cuál debería ser ese límite? Porque como sabemos que engancha y se vuelve adictivo la búsqueda, entonces hay un tope en el que dice, no, ya aquí ya estás perdiendo el tiempo. Mira, así como uno sale a jugar a la calle, a hacer deporte, es rico que ellos también manejen la tecnología y vayan y tengan sus juegos. Ahora hay que revisar cuáles juegos, cuáles que sean productivos, cuáles que me ayuden a crecer, no cuáles que me ayuden a alimentar mi conmiseración, mi soledad, mi depresión, no, nada de eso. Eso hay que estar muy atentos, porque nos pasa lo que a este chico del caso que hablábamos ahora. Entonces, yo creo que es muy importante que usen y que puedan usar las redes, digamos 1 hora al día, 2 horas para hacer tareas y un ratico para jugar, puede ser entre 1 y 2 horas, ¿cierto? Que sirvan para su vida, para sus trabajos. Uno ve un papá, o sea, hay gente que se pega horas y horas y scroll, pues, ¿cierto? Redes. ¿Qué le va a pedir al hijo? Cuando el papá está también cuando el papá está ahí, como un autómata también, sí, desconectado de lo que le está pasando en su entorno, no puede esperar también que el hijo esté. Mira, voy a conectar esto con lo que hablamos al inicio, es los talentos, ¿cierto? Y la inteligencia. Entonces, si yo conozco bien a mi hijo, si yo he observado que tiene habilidad para esto, habilidades, yo busco que ese rato que él trabaja en redes sociales sea para promover, para desarrollar, para potenciar ese talento. Entonces, por ejemplo, si yo sé que a mi hijo le encanta la fotografía, pues le doy un celular que tenga una buena cámara para que aproveche y tome fotos, ¿cierto? Pero le gusta la música, entonces yo le pongo un buen celular con una aplicación de Spotify, por ejemplo, sí, para que él busque, ¿cierto? O un programa de esos que pueden crear música con distintos instrumentos. Te puedes meter en las redes a buscar información de lo que te gusta, no de lo que te arrastra, sino de lo que sé que a mí me gusta y me interesa. Cuando un joven es inteligente y además es talentoso, entonces se vuelve muy autodidacta. Y las redes para eso son fantásticas. O sea, tú encuentras ahora aplicaciones donde abres y aprendes a tocar guitarra sin un maestro. O sea, la tecnología es tan importante que ahora nos permite estudiar. Uno estudia todo lo que quiera, se lo validan de universidades europeas, quieres aprender inglés, o sea, es que la tecnología es una maravilla y la IA es ese otro aporte. Pero entonces, como papás y como maestros, tenemos que pensar en enfocar, conociendo esa habilidad y ese talento, esa capacidad que tienen los estudiantes y los hijos, para que ese tiempo que entran a las redes o a sus aparatos electrónicos sea para desarrollar y potenciar eso que tienen. Exacto. Tú decías al comienzo de esta conversación, de este hilo, que te parecía importante hablar sobre el juego. Uy, sí. Coméntanos, porque el tiempo va avanzando, sí, infortunadamente, y hablemos de esto. Mira, el juego es tan importante. Mucha gente dice, ¿el tiempo pasado fue mejor? No, pues no, cada quien vive en su propia realidad, en su propia época, y todas son buenas. Lo que pasa es que el juego tiene una connotación muy linda. El juego permite desarrollar la creatividad y conocer los talentos de los niños. Entonces, vamos a jugar no necesariamente los juegos tradicionales. Es que no tiene que ser los juegos tradicionales, eso fue otra época, ¿cierto? Pero si al niño le gusta jugar con tierra, llévelo a tierrero, o sea, llévelo a que tenga otras experiencias donde la naturaleza esté incluida, donde el agua esté incluida, donde él cree, donde pinte. Las historias que los niños nos cuentan en pintura son fundamentales porque eso es proyectivo, él está plasmando algo que ni siquiera el adulto sabe. Eso incluso se vuelve en prueba psicológica en un momento dado, cuando el niño dibuja cosas
y uno después hace un análisis y logra entender qué está pasando. En esa familia y en esa cabecita. En esa mente, ¿cierto? Sí. Entonces, el juego, jugar. Hay unos juegos muy interesantes, por ejemplo, desde la tecnología para los chiquitos, para los niños. Hay unos juegos muy propicios y hay unos juegos muy dañinos. Hay unos juegos perversos. Y uno escucha a los niños, yo estoy jugando eso. Y uno dice, wow, Dios mío. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cierto? Hay unos juegos perversos, donde de guerra, violencia, competencia, agresión al otro. Entonces, todo el mundo, pero ese juego, no. Ustedes no saben detrás de esos juegos. ¿Qué hay? ¿Cierto? Hay un listado, si quieres te digo, ¿cierto? Por ejemplo, el Grand Theft Auto es un juego de mafia, donde se debe atracar, robar, matar, ¿cierto? Es un juego de violencia. Y se premia eso. Entonces, esa es la satisfacción. Exactamente, se premia el mal. Sí. El Call of Duty es un juego de guerra que impulsa la violencia, ¿cierto? Es un lenguaje explícito y con un contenido impresionante. Este listado, para recapitular, los padres y maestros, ojo, que los niños no lleguen a él. El Resident Evil es un juego es de terror, ¿cierto? El Mortal Kombat es un juego de combate, pues de habilidades, de unas luchas impresionantes. El Manhunt es otro juego de guerra, ¿cierto? Hay unos juegos que son adictivos. Por ejemplo, el Fortnite es un juego que genera comunidades muy tóxicas. Incluso se juega en grupos. Es peligroso. El Roblox, ¿cierto? Por ejemplo, la película esta también de Walking Dead, que esa es un juego. Y los niños acceden a él. O sea, es muy complicado. Prefiero, entonces, como sugerirles, el Lego Games es un juego. De hecho, yo sé que es costoso, pero también hay otras... ¿Qué? Variables. Variables, digamos, el famoso... los Legos son un poco costosos, pero el Armatodo es un juego que es muy económico. A los niños les encanta. Vuelvo y le digo, mucho cuidado con los niños entre 1 a 7 años. Eso no quiere decir que los otros los vamos a descuidar. Sí. Pero en esa edad queda una impronta que eso quede ese registro para toda la vida. Entonces, el Super Mario Maker es bueno, ¿cierto? El Sesame Street Games, que viene de Sésamo, pues que son, Sésamo, sí, exacto. El National Geographic Kids, o sea, conocimiento el que quieran. El Brain Pot, que es donde aprenden ciencia, ¿cierto? Entonces, esos son juegos que los papás debemos estar atentos, ¿cierto? Sí, pueden jugar, es que la realidad es que todo se mueve a través de los dispositivos, pero mucha conciencia, papás, mucha conciencia para esto. En resumen, ¿cuáles serían tus recomendaciones para padres y maestros de familia frente a la inteligencia artificial, así de manera muy concisa? Muy bien, amen a sus hijos, protéjanlos, cuídenlos, acompáñenlos, padres y maestros. Hablen mucho con ellos, obsérvenlos, escúchenlos. La IA es una herramienta importante que la debemos aprender a manejar, pero acompañémoslos y aprendamos con ellos. Los niños nos enseñan muchas cosas a nosotros, los adultos. Entonces, vamos a tener en cuenta como esta observación. Amarlos, cuidarlos, protegerlos, observarlos y acompañarlos en todo momento. Esa es como mi recomendación. Gracias por hacer parte de este hilo a la psicóloga licenciada en Educación y máster en Neuropsicología, la doctora Mabel Ortega. Pueden comunicarse con nuestro espacio a través de nuestras redes @elhilonoticias. Este es un programa realizado con la técnica de Gustavo Alonso Tavares. Y antes de despedirnos, les dejamos con La Máquina, quien justamente hoy nos dará sus respuestas sobre la IA y los adolescentes. ChatGPT. ¿Crees que es seguro que los niños, niñas y adolescentes utilicen la inteligencia artificial? Si bien la inteligencia artificial tiene el potencial de ser una herramienta educativa y útil para los jóvenes, también existen varios riesgos asociados a su uso, por lo que es importante abordarlos de manera consciente. Aquí algunos puntos clave a considerar. 1. Contenido inapropiado o dañino. Hay riesgos de que los niños puedan encontrarse con información inapropiada o peligrosa. La IA, al ser entrenada con grandes volúmenes de datos,
a veces puede generar respuestas que no son adecuadas para audiencias jóvenes. 2. Privacidad y seguridad de datos. La recopilación de datos personales de menores de edad plantea riesgos serios en términos de privacidad. Considerando que los menores pueden enfrentar riesgos, ¿a qué edad recomiendas que los niños, niñas y adolescentes utilicen la inteligencia artificial? La edad adecuada para que los niños, niñas y adolescentes utilicen herramientas de inteligencia artificial ya depende de varios factores, como la madurez emocional y cognitiva del menor, el tipo de tecnología en cuestión y el contexto de su uso. No hay una respuesta única, pero sí hay algunas pautas. 1. Menores de 10 años. A esta edad, los niños suelen estar en una etapa de desarrollo cognitivo y emocional en la que aún no tienen la capacidad para comprender completamente los riesgos asociados con la tecnología o la IA. El uso de la IA debe ser muy limitado y siempre bajo la supervisión de adultos responsables. 2. De 10 a 12 años. A esta edad, los niños comienzan a tener una mayor capacidad para interactuar con la tecnología, pero todavía carecen de la madurez necesaria para navegar de manera autónoma en un entorno digital complejo. 3. De 13 a 15 años. A esta edad, los adolescentes tienen un mayor sentido de independencia y pueden utilizar la tecnología de forma más autónoma. Sin embargo, aún pueden ser vulnerables a la desinformación, los sesgos de la IA y los riesgos de privacidad. 4. De 16 a 18 años. A partir de los 16 años, los adolescentes generalmente tienen la capacidad de comprender los riesgos asociados con la tecnología y pueden usar la IA de manera más responsable y autónoma. Sin embargo, aún es importante guiar su uso de la tecnología para asegurarse de que sigan comportamientos seguros y éticos en línea. ¿Qué opinas de los adolescentes que tienen como novia o novio una máquina de inteligencia artificial? Los niños y adolescentes pueden desarrollar una relación emocional con la IA, especialmente aquellas diseñadas para ser amigables y empáticas. Las respuestas perfectas y constantes de una IA pueden ser reconfortantes, pero no enseñan a los niños a manejar la frustración, los conflictos o el fracaso, que son parte esencial del crecimiento emocional. En muchos casos, las IA pueden ofrecer una experiencia que simula la interacción emocional, lo que puede resultar reconfortante para los adolescentes que se sienten aislados, solitarios o que no tienen relaciones sociales satisfactorias. Sin embargo, esto plantea riesgos potenciales. Por ello se deben establecer límites claros y no permitir que los niños dependan de la IA para resolver problemas emocionales o afectivos. ¿Qué alerta le das a los padres de familia frente al uso de la inteligencia artificial por parte de sus hijos pequeños? Las tecnologías aún no son infalibles. Los niños pequeños pueden encontrarse, inadvertidamente, con información inapropiada, violenta o confusa, incluso si están usando herramientas educativas. La IA también puede producir respuestas que, aunque bien intencionadas, no son adecuadas para su edad o desarrollo. Los padres deben estar siempre presentes o tener un monitoreo constante de las actividades en línea de sus hijos, especialmente si están interactuando con asistentes virtuales, chatbots o cualquier otro sistema basado en IA. Esto dijo la máquina. La voz que utilizamos ha sido generada con inteligencia artificial del programa Clipchamp, una producción de El Hilo Noticias para Radio Bolivariana.